Bueno, yo les voy a hablar del significado y alguna que otra característica de la diagramación, haciéndoles la inmersión a este tema y luego mis compañeros les van a hablar más específico sobre los tipos de diagramación. La diagramación es el diseño que representa de manera organizada un resumen completo sobre un tema en específico, el cual nos proporciona un tema complejo en breves gráficos, tablas o información mucho más resumida, mejorando así la obtención del aprendizaje de dicho tema. Estos se utilizan según la necesidad comunicacional u el objetivo de estudio, ya que no se le puede hacer la misma diagramación para un tema, ejemplo, de medicina y el otro de derecho. Estos temas se pueden encontrar en medios impresos, hechos a mano o también electrónicos, siempre y cuando la función sea la simpleza y la obtención del tema visualmente. Esto podemos encontrar diferentes tipos de diagramación, como es la proximidad, espacios en blancos, el panel, simetría, asimetría y superpanel. Les voy a explicar cada uno de estos diagramas. El primero, el diagrama de proximidad, es cuando la mayor parte del área del formato en el que estamos trabajando está ocupado por una imagen, así dándole mucha más importancia a la imagen. La otra diagramación, espacio en blanco, es cuando hay mucho espacio circundante y áreas en blanco, dándole elegancia y formalidad. Diagramación en panel es la que está construida por columnas, filas, que contienen varias imágenes y textos extensos. Diagramación simétrica es la diagramación más ordenada, la tradicional. Sus elementos sostienen el mismo peso visual en todas sus zonas. Diagramación asimétrica es cuando el balance del peso visual está rota, teniendo la posibilidad de tener diferentes puntos focales en algún costado. Y por último, la diagramación panel sería como está construida por columnas, es parecida a esa, pero están montadas unas sobre otras. Es indispensable estandarizar la elaboración de diagramas para que todos puedan leer lo mismo e igualar las interpretaciones, ya que los diagramas son la mejor forma de simplificar y comunicar información compleja. En la fase o etapa de diagramación, lo primero que se debe hacer es una investigación del tema a hablar y determinar los límites del proceso que se analizará, ya que sin una buena base de información se nos dificultaría hacer una buena diagramación. Luego de esto seleccionaremos la información adecuada y asimismo crearíamos una retícula la cual nos ayudará en la edición y diagramación del tema. Algunos elementos claves que debemos de tener en cuenta a la hora de diagramar es el texto, su tipografía, simbología, montajes y o imágenes, color de letra y el fondo, ya que si no le damos importancia a esto, no habría un orden y tampoco lograríamos entenderlo. Es obligatorio verificar los diagramas respecto de la realidad, con el propósito de corregir cualquier mala interpretación u omisión que pudieran contener. La construcción de una retícula parte inicialmente de elementos lineales y guías de apoyo. En su utilidad, ayuda a definir un formato de página, estipular márgenes en el documento, dimensionar la cantidad de espacios en las columnas, establecer el espacio entre las mismas columnas y en cantidades variables de información se puede manejar un sistema modular. Primordialmente, las características de estas retículas parten de las márgenes, las cuales son las bordes del formato, establecen una tensión para el espectador, genera espacios de descanso visual y contiene información secundaria. Los marcadores señalan la posición de los textos y definen el número de página y títulos. Las líneas de flujo atraviesan el espacio horizontalmente y son de mucha ayuda como guía visual para las personas. Esta trata de imponer paradas adicionales y crear puntos para incluir imágenes. Los módulos son unidades individuales que se conforman entre
unificación de varias líneas. Su conformación genera repetición y esta repetición genera columnas. Las zonas espaciales son grupos de módulos que conforman campos visuales y ayudan a la localización visual para el espectador. Se reserva específicamente para contener imágenes. Dentro de los tipos de retícula podemos encontrar la retícula de manuscrito, la cual es muy comúnmente vista en formatos de libros. Esta retícula ayuda a mantener una disposición grande y rectangular para albergar textos largos y seguidos como comúnmente lo vemos en los libros. Está compuesta por bloques de texto y márgenes. Está constituida más como de forma técnica para una lectura mucho más acogedora. Después encontramos las retículas de columnas, las cuales favorecen a la información discontinua. Se dispone de columnas verticales para separar tipos de información, son sumamente flexibles. El ancho de estas columnas dependerá directamente del cuerpo tipográfico. Y esta ayudará a evitar la partición de palabras que dificulten la lectura para el espectador. Encontramos la retícula modular, la cual es una retícula para proyectos de mayor complejidad. Carece de columnas con un gran número de líneas de flujo, creando una matriz llamada módulos. Esto dependerá de la proporción de los textos y podrá ser verticales o horizontales. Por último encontramos la retícula modular, la cual se basa en las proporciones de los elementos, como podemos jugar con el campo visual de texto e imagen, y se caracteriza en el análisis de la interacción óptica entre distintos elementos. En cuanto a elementos de diagramación, podemos definir hasta 8. El primero, la proximidad, consiste en ubicar elementos de manera cercana para forzar una relación entre ellos. También está la unidad, que representa la necesidad de juntar elementos de diferente tipo para que formen un conjunto invisible con más fuerza. También está la alineación, que consiste en crear una estructura en un diseño que se rija por una dirección específica donde encajen los elementos. También el contraste, que consiste en provocar una diferenciación notable entre los diferentes elementos, ya sea por su color, forma o dinamismo, atribuyéndoles más atención. También la jerarquía, que hace referencia al orden de importancia de los elementos de diseño según su ubicación, tamaño, color, entre otros. También está el equilibrio, que consiste en la distribución de los elementos para llegar a diferentes grados de armonía o disonancia si es lo que se busca. También la yuxtaposición, que es la ubicación próxima de elementos que expresan diferentes ideas o puntos de vista, permitiendo crear un vínculo entre ellos que sería difícil de transmitir de otra forma. Y por último, la repetición, que fuerza el mensaje que se intenta transmitir, e indica que es importante. El uso coherente de elementos visuales como la señalización también refuerzan el mensaje, dado que el lector no debe reinterpretar. A continuación vamos a ver los elementos de composición. Se definen como la distribución o disposición de todos los elementos incluidos en el diseño o composición de manera perfecta y equilibrada. Aquí vemos una serie de ejemplos artísticos donde cada uno son tipos de arte diferentes, pero se ven de una forma equilibrada que se puede definir la serie de elementos. El tamaño del elemento es relativo al resto de volúmenes según escala. Las formas percibidas de dimensiones grandes son anchas y altas, que asimismo están reflejadas, mientras que las formas pequeñas son divisadas como débiles y delicadas. En cuanto a la proporción y formas, la forma redonda, la proporción y la simetría suelen combinarse. Las formas en sus variantes también son simétricas. Por lo general, estas formas suelen presentarse en armonía, suavidad y delicadeza. En cuanto a la escala, la interpretamos en comparación con nuestro cuerpo. Suele usarse tanto para distribuir el espacio como para equilibrar las proporciones de los diferentes elementos. En cuanto al equilibrio, puede definirse como una apreciación subjetiva, la cual cuenta con unos elementos de composición que no se van a desprender. El equilibrio asimétrico se produce al momento de ir dos partes de una composición, la cual termina no teniendo las mismas dimensiones, tamaños, color o letras. Aquí vemos en las gráficas
este ejemplo donde pues están divididas en dos partes pero no son iguales. En cuanto al equilibrio simétrico, se produce cuando al dividir una composición en dos partes iguales existe igualdad de peso en ambos lados. Asimismo se refleja en esta gráfica. En cuanto al contraste de tono, consiste en la utilización de tonos muy contrastados, negro y blanco, en donde el mayor peso suele tener elementos con mayor oscuridad. Aquí vemos esta barra del color blanco al negro. Y en contraste de color, para lograr este tipo de contraste es necesario realizar una serie de combinaciones empleando diferentes tonos. El contraste entre colores que estén alejados al círculo cromático será mucho mayor que el contraste de colores que estén cercanos al círculo cromático.